Bienvenidos. Antes de empezar con la microclase, voy a explicar un poco acerca de cómo se va a ir desarrollando la asignatura y cada una de sus clases. Es muy importante que se vaya construyendo conocimiento en el estudiante y que este conocimiento se le sea de fácil aplicabilidad para así el estudiante puede ir desarrollándose como un profesional desde un principio. Algo importante también es que el estudiante entienda de que el conocimiento no solo se encuentra dentro del aula, sino también se encuentra afuera y adquiera y complemente todo lo que vaya aprendiendo a través de otros métodos, a través de internet, videos, lecturas. Entonces el estudiante vaya actualizándose, complementando estos conocimientos y esto lo haga diariamente durante el resto de su vida profesional. Es muy importante que el estudiante vaya adquiriendo estos hábitos para así desarrollarse como un excelente profesional en su vida diaria, cotidiana, en la sociedad, y así podamos ir desarrollando a nuestra sociedad. La clase va a tener tres partes. La primera, que es la introductoria, que es un rescate de los conocimientos previos a través de fichas LQA, eh, a través de lluvia de ideas, a través de guías de anticipación. En la parte de desarrollo vamos a ver de que el estudiante llegue a, o sea, se le presente la parte de los temas, pero también vaya aplicando estas teorías, estos conocimientos, a través puede ser de exposiciones, debates, discusiones, participaciones, trabajos grupales. Es muy importante que la aplicabilidad del conocimiento sea más ágil, más eficiente. Y la conclusión, vamos a consolidar el conocimiento y el estudiante lo puede hacer a través de un diario de aprendizaje, por ejemplo. También vamos a tener las fichas metacognitivas para el autoanálisis que hace el estudiante a sí mismo para poder ir mejorando día a día. Ahora empecemos con la microclase. Sean bienvenidos. El tema del día de hoy es los impuestos, una parte fundamental en lo que es las políticas gubernamentales. Para empezar, tenemos aquí la cronología de trabajo dentro del aula. Tenemos por una parte todos los temas y subtemas que vamos a ir tratando, la introducción, tipos de impuestos, subsidios, por ejemplo. Por el otro lado tenemos las actividades que vamos a ir desarrollando dentro del aula. Lluvia de ideas, la participación, esto a través del foro, en que va a estar en plataforma, la exposición que van a poder realizar en grupos. Vamos a tener un debate entre todos aquí en el aula para analizar el impuesto y sus consecuencias, sus limitaciones en el mercado, en el país. Y van a entregar un ensayo en el cual van a poder plasmar ese conocimiento, esa aplicabilidad, ese gusto y mostrar cómo un impuesto ha afectado o no, o cuáles han sido sus repercusiones en algún sector de la economía boliviana. Para empezar, planteémonos qué son los impuestos, para qué sirven, quién los paga, qué efectos tienen sobre el mercado. En esta parte se espera que con los estudiantes se trabaje en una lluvia de ideas, anotemos las ideas en la pizarra y podamos ir consolidando esta parte y ver desde qué punto estamos iniciando, ¿no? Pero para empezar con la explicación, los impuestos son tributos por los cuales el gobierno nacional, departamental o municipal obtiene los ingresos con los cuales lleva a cabo sus actuaciones. Pero, ¿qué actuaciones? ¿Cuáles? ¿En qué gasta o en qué invierte? Entonces, el Estado, en cualquiera de sus niveles, utiliza estas recaudaciones para financiar proyectos, para financiar obras públicas, por ejemplo, hospitales, para financiar educación, pueden ser colegios, salud, por ejemplo, puede ser canchas deportivas, pueden ser clínicas,
pagar sueldos de los médicos, seguridad, eh, se gasta en los sueldos de los policías, en la iluminación, o también puede ser el alcantarillado para llevar agua, el gasto domiciliario. Todo esto necesita ser financiado y sale de los impuestos. Pero esto tiene varias limitaciones porque no es solo decir voy a cobrar un impuesto y ya. No, es un tema muy delicado que lo tratan los parlamentarios en nuestro país. Es algo que pasa a través de un análisis totalmente profundo porque no es tan sencillo cobrar un impuesto. Nadie quiere pagar un impuesto para empezar, pero ¿por qué? Es una de las preguntas que les lanzo. ¿Por qué nadie quiere pagar impuestos si los impuestos se utilizan para estas cosas? Contextualicemos un poco. Digamos que un alcalde quiere cobrar un impuesto para construir un colegio o una escuela, pero necesita recursos para construir. Entonces se le ocurre la idea de cobrar un impuesto a los helados. Y el impuesto va a ser de 50 centavos a cada helado. Entonces tiene dos opciones que él puede tomar. En el primer lado está cobrar el impuesto a los consumidores. Y por otro lado está cobrar los impuestos a los vendedores de helado. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que cualquiera que sea de las partes se va a sentir molesta, se va a sentir afectada. Los consumidores no van a querer gastar 50 centavos más por comprar un helado. No van a querer. Y los vendedores de helado se van a afectados porque no van a querer dar de sus ingresos una parte para impuestos. Van a empezar tal vez con movilizaciones, con bloqueos, tal vez, o huelgas. Cualquiera de las partes va a expresar su molestia y el alcalde va a tener un problema con el cual va a tener que lidiar. Pero realmente, ¿a quién debe cobrar el impuesto? Esto solo depende a las molestias o no depende a las molestias. ¿Es igual cobrar a uno que al otro o no es igual? Esto tenemos que analizarlo a profundidad. Entonces, planteemos cómo saber a quién debe cobrar. Vamos a plantear este caso. ¿Cómo afectan estos impuestos que se les cobra a los vendedores a los resultados de mercado? Para empezar, tenemos nuestra, nuestro mercado en equilibrio sin distorsiones aquí en nuestra gráfica. Y para conocer este efecto sobre el mercado, vamos a seguir tres pasos. El primer paso es identificar qué curva se va a desplazar. Si estamos cobrando el impuesto a los vendedores, los que se van a ver afectados son los de la oferta, o sea, los que están ofertando los helados. Entonces, la curva que se va a desplazar es la oferta. Pero ¿hacia qué lado? ¿Se va a contraer o se va a expandir? Entonces, tenemos que determinar la dirección del desplazamiento. Como es un impuesto, es algo que les va a afectar, les va a reducir sus ingresos, entonces la oferta se va a contraer. Y así tenemos en nuestra gráfica la oferta número 2, en el cual vamos a tener un nuevo punto de equilibrio al cual vamos a denominar B. Como tercer paso tenemos que observar el efecto en el mercado, es decir, analizar el nuevo punto de equilibrio versus el antiguo. Podemos ver aquí a simple vista de que para empezar existe una menor cantidad que se va a vender y existe un mayor precio. Es decir, que va a incrementar igual el precio de los helados aunque se cobre a los vendedores. Poniéndolo en número, digamos que antes, en la situación antigua, se vendían 1000 helados a un precio de 4 bolivianos. Ahora se venden 950 helados a un precio de 4.20. Es decir, el consumidor va a pagar 4.20 centavos, 4,20 bolivianos, para comprar un helado.
pero solo se va a vender 950. Pero, pero el vendedor del helado solo va a recibir 3,70, 3 bolivianos con 70. ¿Por qué? Porque tiene que pagar 50 centavos al Estado. Entonces, con este análisis que hacemos en esta gráfica, ¿quién paga el impuesto? ¿Realmente el vendedor es el que termina pagando el 50%? Los 50 centavos, disculpen, ¿o no? Se nota a simple vista que ambos van a compartir el peso, o sea, la carga tributaria. No importa a quién le cobres, ambos van a terminar pagando el impuesto en diferentes proporciones. Pero a ver, hagamos el siguiente análisis. El otro caso, ¿cómo afectan los impuestos sobre los consumidores a los resultados de mercado? En este espacio se espera que los estudiantes puedan trabajar en su cuaderno o en sus apuntes y puedan explicar el, el cobro del impuesto a los consumidores y se va a analizar a qué resultado se llega, ¿no? Bueno, como les decía anteriormente, no importa quién cobres el impuesto, ambos van a compartir la carga. Pero esta carga, ¿a qué se debe? Esta carga, ¿cómo se distribuye? ¿A quién le va a afectar más? ¿A quién se distribuye a mitades o le afecta más a uno, le afecta más a otro? ¿Cómo sabemos eso? Eso se sabe a través de la elasticidad. Cuando una de las curvas es más elástica que la otra, ese sector se ve menos afectado, o sea, lleva un menos impuesto o menos carga impositiva. Por ejemplo, en este caso tenemos que la oferta, en este caso tenemos, por ejemplo, cuando la oferta es más elástica que la demanda, la incidencia fiscal recae en mayor medida en los consumidores que en los productores. Y ahí vemos el peso. O sea, mientras menos elástica sea, mayor peso se tiene de incidencia fiscal. Esto lo vamos a analizar y lo vamos a ir trabajando con los ejercicios que vamos a tener a continuación, ¿no? Ahora quiero que analicemos esto. Es algo que quiero que lo discutamos en clases, esta noticia. El incremento de los impuestos al tabaco es la estrategia más eficaz para reducir su demanda. Entonces, después del anterior análisis, ¿realmente es efectiva esta medida? ¿No es efectiva? ¿En qué proporciones es efectiva? ¿Realmente cobran más impuestos? ¿La demanda va a caer? A lo que hemos visto antes, sí. ¿En qué medida? ¿La oferta se va a ver afectada? ¿No se va a ver afectada? ¿A qué más podemos cobrar impuestos para utilizar esta lógica que hemos aprendido? Porque esta misma lógica también está en las bebidas alcohólicas. En Bolivia existe un impuesto de régimen complementario, se llama, que se aplica al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Y esto es para desincentivar su consumo y así mejorar el bienestar de la sociedad según las políticas económicas que se va desarrollando. Esta es una noticia, un impuesto que ha sido trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, a la cual pertenece Bolivia. Eh, Quiero que lo analicemos. Este va a ser un espacio de análisis en la clase con los estudiantes de comprensión. Bueno, así terminamos la parte introductoria al tema de los impuestos. Estoy atento a sus consultas y cualquier cosa me pueden escribir al grupo
Y no se olviden estar atentos a la plataforma y participar en la misma y en los foros que están habilitados. Muchas gracias.